Hechos capítulo 8, 30 y 31, y luego la hermana Requena me lee 8 versículos siguientes, se quedan así mismo de pies, y leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Estos son los 2 versículos míos. Léete del 32, que dice el pasaje que leía, el pasaje de la escritura que leía. Ahí es que tú vas a leerme, por favor. Amén. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo castiga, así no abrió su boca. Aleluya. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aleluya. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo de camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco y el eunuco no le vio más. Aleluya. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ya hasta aquí, gracias. Amén. Gracias, Señor, por estas palabras santas. Ahora, Dios, actúa como a ti te plazca en cada corazón. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse. Vamos a reflexionar en este pasaje bíblico con el tema: hay que entender la voz de Dios. Hay que entender la voz de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay muchas historias. Ese es el libro histórico del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la historia de la iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dentro de las historias grandes está la historia del etíope eunuco, funcionario de la reina de Etiopía, el cual estaba sobre todo su tesoro. ¿Cómo se llama ese señor? No lo sabemos. El etíope eunuco que estaba trabajando con la reina de Etiopía. En el versículo 27 del capítulo 8 de los Hechos nos hablan de dónde este hombre viene, quién es este hombre y a qué viene a Jerusalén. En el versículo 27 del capítulo 8. Había venido
de Etiopía a Jerusalén para adorar al Dios de la gloria. Bueno, pero todavía no me han dicho nada. Vino de Etiopía a Jerusalén. ¿Y qué distancia hay de Etiopía a Jerusalén? Allí mismo, 4.048 kilómetros, .6 metros. 4.048 kilómetros, .6 metros. Usted no sabrá mucho de medida, pero la palabra 4.000 en cualquier idioma es mucho. 4.000 es 4 veces 1.000. Después que corrió 1.000 kilómetros, le faltaron 3.000 kilómetros y aún no había llegado. Faltaban 48 kilómetros más y después le faltaban 6 metros más. Y él había recorrido esa distancia, versículo 27 del capítulo 8, para venir a Jerusalén a adorar a Dios. A partir de saber eso, ¿quién vive lejos de la iglesia? ¿Quién le ha costado para llegar a la iglesia a alabar a Dios? ¿Quién ha costado? ¿Quién ha hecho sacrificio para venir a alabar a Dios? ¿Quién ha corrido esa cantidad o algo similar para venir a alabar a Dios? Esa distancia recorrida en automóvil son días. Yo leí en la historia. Esa distancia recorrida en automóvil son días cruzando fronteras, cruzando países, cruzando territorio que era peligroso cruzarlo. Él, como era etíope, le saldría cómodo, pero él era descendiente de judíos. En Etiopía hay judíos ortodoxos, de color de la piel negra, judíos originales que son de Etiopía. Él es descendiente de esa raza judía que está en Etiopía, nacido en Etiopía, estudió en Etiopía, se formó en Etiopía y llegó a una posición muy alta sobre todos los tesoros de la reina Candace de Etiopía. Pero tengo algo para decirle. Como él conoció al Dios de la gloria por sus ancestros, viene de Etiopía a adorar al Dios que sus padres le enseñaron. Y recorre 4.048.6 kilómetros para ir a adorar al Dios de la gloria. ¿Por qué esto? Porque solamente en Jerusalén hay templos para adorar a Dios para los judíos. Los judíos tienen un solo lugar, un solo norte, y se trata Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Pues aunque él sirviera a Dios de cualquier forma, pero ahora yo quiero ir a adorar a Dios a Jerusalén, hace un viaje, hace un recorrido, hace un esfuerzo, y este esfuerzo es tan grande que el Espíritu Santo de Dios vio el corazón de este hombre. Él corriendo frontera, él cruzando frontera, él caminando y le falta más, él pasando la noche y tiene que seguir para llegar a Jerusalén, al lugar donde adoraría al Dios de la gloria. Pero no le bastó esto. No le bastó. Estuvo en el templo. Es probable que llorara delante de Dios. Hizo todas las cosas que debían hacer para saciar su deseo de adorar a Dios. Pero qué curiosidad. Va en su carro, en su carruaje, porque en animal de carga no se puede hacer esa distancia. En el carro de la época, quizá tirado por animales, no motorizado, para que usted sepa qué tipo de viaje hizo este hombre. Pero no se sació, no se satisfizo, quiere algo más de Dios.
Ahora él tiene un pergamino del profeta Isaías, porque la Biblia no había sido compilada, no había sido agrupada todas las profecías, y solo existía un libro de un profeta, otro pergamino de otro profeta, y eso era lo que él tenía, el profeta Isaías. Pero si tú adoraste a Dios, yo creo que debes sentirte bien. No, ahora va en su carruaje leyendo el profeta Isaías. En el capítulo 53 va destruyendo lo que dice ese capítulo. Va interesado en lo que dice el libro de Dios. Pero para que sienta gozo en tu alma, todo lo que te sucede camino a la casa de Dios, el Espíritu Santo lo está mirando. Todo ese esfuerzo que tú haces para buscar la presencia de Dios, hay alguien que te está viendo. Todo lo que te sucede en el camino, tú crees que no te están mirando. Sí te están mirando. El Espíritu Santo de Dios le habla a Felipe, que estaba en Jerusalén y era uno de los diáconos de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo ha visto todo el trayecto que este hombre recorrió para ir a la casa de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha visto el corazón de este hombre, apegado a la palabra, apegado a conocer más de Dios, pero no entiende lo que Él es. Aunque tú no entiendas, sigue esforzándote. Aunque no lo comprenda, pero sigue caminando en dirección al lugar donde Dios se manifiesta. Dice la Biblia que va leyendo en su carruaje. Hay un versículo que dice que una persona llevaba el carro. ¿Qué versículo dice que una persona llevaba el carro? Mandó detener el carruaje. No fue que le dijo a los animales que se detengan. Es que era un funcionario, es que era una personalidad. Si en los tiempos modernos y los carros modernos no lo está guiando un funcionario, ¿qué será un carruaje tirado por caballo? Mucho menos. Porque hoy es un orgullo guiar un carro. Imagínate estar arreando los caballos y los animales. No, él tenía quien hiciera eso. Porque si él va leyendo el profeta Isaías, no va atento a los caballos. Porque si él va atendiendo lo que dice el libro de Dios, no puede ir arreando los caballos. No te llega. Él está concentrado en el libro del profeta Isaías. El capítulo 53, que contiene las palabras más profundas que hablar el profeta Isaías, porque habla de la muerte de Cristo, porque habla del sacrificio de Cristo. Pero entonces Isaías omite el nombre de Jesús. El capítulo 53 de Isaías no dice Jesús. El capítulo 53 de Isaías no menciona al Nazareno. Al no mencionar el nombre de Jesús, el etíope se queda pensando, pero ¿será del profeta Isaías que está hablando o algún otro? Ay, oye, como él dice de Jesús, no será Isaías, quizá es Isaías, tal vez un otro que le va a pasar todo esto, porque Isaías sufrió mucho, Isaías fue aserrado, Isaías en su parte humana, dice la tradición, en el reinado de uno de los hombres más malos que gobernó a Israel, Manasés. Dice la tradición que se entró en el tronco de un árbol que tenía un hueco. Allí se escondió del profeta Manasés. Y el profeta Manasés mandó a cerrar ese árbol. Y aserraron el árbol y cortaron el árbol con el profeta Isaías por la mitad, con una sierra. Así murió el profeta Isaías.
Y cuando el etíope está leyendo esto, dice, pero será del profeta que está diciendo esto, que fue llevado al matadero, o será de algún otro. Entonces aquí comienza la revelación de Dios. La inquietud por saber, la inquietud por buscar a Dios, la inquietud por conocer la verdad de Dios en su santa palabra, es observada por el Espíritu Santo. Los pasos que ha dado, el esfuerzo que ha tenido para llegar a la casa de Dios, es contado por el Espíritu Santo de Dios. Y le buscó a alguien que le explicara lo que él estaba leyendo. Y él sigue leyendo, aunque no entienda. Sigue leyendo. Hablando consigo mismo, será de Isaías que él está hablando, será de otro, no sé. ¿Quién me va a explicar? No sé. Pero oye como dice la Escritura. Ahora viene el enviado de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces le pregunta a ese señor que ve en ese carro, cuando lo oyó, dice la Biblia, lo escuchó que leía al profeta Isaías. Los eruditos nos enseñan que las escrituras se leían en voz alta. Se transcribían diciendo la palabra en voz alta. Que la escucharan todos. Y si había un error, también lo iban a conocer todos. Él viene leyendo en voz alta consigo mismo, pero se escucha que está leyendo el profeta Isaías. Mire a ver qué tan alto él está leyendo. Que el que está parado allá afuera entiende lo que lee. Me recuerda al hermano Eddie que anda con una bocina de día y de noche. Yo no sé quién lo va a oír de noche. Algunas veces pasa por lugares que no hay gente, pero sigue con su bocina. Sigue con la bocina. Yo solo he hablado para mí, pero ¿y por qué no la apaga? Porque por aquí no hay gente. Y él no la apaga. El mensaje de Dios. Pero ahora me fijé que aunque no haya gente, debe dejarlo prendido. Quizá viene un eunuco y lo escucha. Cuando Felipe le escuchó que leía el profeta Isaías, le pregunta si entiende lo que lee. Aquí sí se complica todo. Dirigido por el Espíritu Santo, Felipe le pregunta solo eso. ¿Entiendes lo que lees? Ahora se necesita sinceridad. Ahora se necesita temor de Dios. Ahora se necesita para responder esa pregunta, conocerse a sí mismo, tener temor de Dios y ser sincero para responder esa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Si alguien con tantos años en el Evangelio te preguntara si tú entiendes el Evangelio, ¿qué tú le responderías? Y si yo no lo entendiera, iba a caminar tantos kilómetros para venir a adorar. Y si yo no lo entendiera, yo iba a comprar este pergamino y lo voy leyendo todo el camino. Aunque todo esto lo haya hecho, para responder esa pregunta se necesita sinceridad, temor de Dios, para entonces, conociéndose a sí mismo,
que viene hablando con él mismo, diciendo, ¿será el profeta Isaías el que le pasó todo esto? ¿O él lo dice de algún otro? Felipe no sabía eso, pero él sí lo sabía. El etíope sí lo sabía. Entonces tú no sabes cuál concepto tiene del evangelio. La respuesta fue la siguiente: ¿cómo podré entender si alguien no me lo explicara? Eso es para los que no vienen al estudio bíblico. Eso es para los que tienen muchos años en el evangelio y dicen, eso lo sé yo. Eso es para los que no van a ningún sitio donde enseñen la palabra de Dios, sea quien sea que le enseñe, porque ya eso yo lo sé. Tú te lo sabes todo. Tú compraste el libro, tú tienes la Biblia, tú vienes leyéndola, tú vienes de adorar, tú te esfuerzas por servir a Dios. 4,000 y pico de kilómetros para ir a adorar, dice, era una persona esforzada por servirle a Dios. Y después de todo esto, la pregunta es que si entiende lo que lee. Tú tienes tu Biblia, sí. La lees, sí. Pero que si entiende lo que lee. Y con aquella sinceridad le respondió, ¿cómo? Si alguno no me enseñara. ¿Cuánta gente que se siente tan capacitado que no necesitan ni pastor, ni maestro, ni ayudante, nada? Son sabios en su propia opinión. No necesitan quien los pastoree. Porque esto que yo siento se llama el Espíritu Santo. Sí, fue el Espíritu Santo que él sintió, pero el Espíritu Santo no le explicó. ¿Y cómo pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? No, en este caso el Espíritu Santo no le explicó porque era necesario que le explicara a Felipe. ¿Por qué usted dice esto? Por el final del asunto. El final del asunto dice, quien le tiene que predicar el evangelio se llama Felipe. El Espíritu Santo da poder para que prediquemos los hombres. El Espíritu Santo no predique el evangelio de Dios. Otra vez, para los que no lo entendieron, el Espíritu Santo no predique el evangelio del reino. El evangelio fue dado a los hombres que sirven a Jesús para que lo prediquen. La gran comisión fue dada a los hombres, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8, es el poder que Dios le da a sus hijos para que prediquen el evangelio. El etíope se había esforzado. El etíope tenía el libro del profeta Isaías. El etíope sabía adorar. El etíope sabía leer, pero había algo que no lo sabía. ¿De quién dice el profeta estas palabras? Pero dice el predicador ahora en este día que el Espíritu Santo no podía hacer esa obra, que tenía que mandar a un hombre. Y entonces, ¿es que el Espíritu Santo es inferior a Felipe? No. Cuidado si tú estás como el etíope que tampoco entiende lo que lee. Es que para entender el evangelio hay que entender que el evangelio fue dado a los hombres, no al Espíritu Santo. Los ángeles de Dios, que son superiores a los hombres, desean predicar el evangelio que tú y yo a veces no predicamos. ¿Qué pasó ahí? Desconectaron el micrófono. Los ángeles quieren predicar el evangelio que tú y yo a veces no predicamos. Se necesitaba no quien le explicara al etíope lo que él estaba leyendo. Se necesitaba alguien que hiciera dos cosas. Una, que le predicara desde esas escrituras el evangelio de Cristo. Porque el libro de Isaías no menciona el nombre de Jesús. Menciona los sufrimientos de Cristo. Y habla
de Cristo, pero no dice el nombre de Jesús ni de el Cristo. Y el etíope por eso no descubre que esos sufrimientos era de Jesús, pero Felipe sí lo sabía, porque los hombres y mujeres con el don de maestro, con el ministerio de maestro, según Hechos capítulo 4, del versículo 11 en adelante, que unos son pastores y maestros, constituidos por Cristo Jesús. Ahí es que te queda atrapado con el libro en la mano y cree que entiende lo que lee. Usted no entiende nada hasta que no entienda que los maestros, los pastores, son constituidos por Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 4 del 11 en adelante. Y que están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Edificar es construir. Edificar es construir. Construir a Cristo en el corazón del etíope no había sido construido. Conocía del judaísmo. Oye, y ese hombre se guardaba para Dios. ¿Por qué se guardaba para Dios? Él era eunuco. La palabra eunuco debe explicarse de la manera siguiente. La razón de ser eunuco era por dos razones que era eunuco. Primero, porque el rey no quiere a un hombre al lado de la reina que corra a la reina peligro de que le sea infiel. Pero también debe ser eunuco para una garantía de que ese hombre va a asistir a la reina de Etiopía. Cuando esa reina tiene que bañarse y ponerse la ropa, ese hombre le ayudaba a ponerse el traje. Pero no es una ropa, toda su ropa. La reina de Etiopía era ayudada a bañar, a cambiarse, a polvarse, a arreglarse por ese señor que venía leyendo el profeta Isaías. Pero entonces, en ese tiempo, los reyes lo mandaban a castrar. Castrado ya no era hombre. Castrado ya no le gustaba a la reina. Pero también había un peligro, que la reina le gustara el hombre. Pues para que ninguno de ustedes se gusten, vámosle a poner un punto neutral en el dial del radio, que ni tú le gusta a usted, ni usted le gusta a tú. Entonces el rey estaba tranquilo, pero ella era la reina. ¿Por qué tenía que tener un eunuco si ella era la reina? Porque ella era la reina, pero tenía su consorte. Ella era la reina, pero tenía su compromiso, pero con un hombre que la va a ayudar íntimamente a arreglarse si es un eunuco. Por eso Mateo 19 dice, hay eunucos que son hechos por los hombres. Este hombre era eunuco, pero esto quiere dejar dicho que tenía una relación muy estrecha con la reina, pero también había tocado su corazón el Dios del cielo. Estamos en la parte ahora que Felipe le explique el evangelio que él no conocía, aunque fuera un funcionario. Felipe sí lo conocía. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Ahora le decimos, mi Señor, ahora le decimos, a partir de esa escritura, le predicó el evangelio de salvación y le enseñó del bautismo. Y ahora este capítulo va directamente para los nuevos creyentes. Le habló del bautismo en las aguas. Y ese hombre está pendiente a lo que le están enseñando. Y cuando llegó a donde habían agua, dice, pero esta es mi oportunidad. Porque si yo me voy para Etiopía, ¿quién me va a bautizar? ¿Quién me va a ayudar a 4,000 y pico de kilómetros allá en Etiopía? Nadie me va a bautizar. Esto tiene que ser aquí.
Pero entendió tanto las Sagradas Escrituras que entendió que tenía que bautizarse. Hoy leemos y volvemos y leemos y volvemos y leemos y no entendemos la voz de Dios que tenemos que bautizarnos. En el Evangelio hay personas con 10 años de convertidos sin bautizarse. ¿Usted cree que habrán entendido las Escrituras? Entiende lo que lees. Tú entiendes el Evangelio. El problema no es leer la Biblia, el problema es entender la voz de Dios. Este hombre con todo su sacrificio no entendía el Evangelio del reino. Y tú sabes que para entender el Evangelio del reino, con todos sus esfuerzos, tuvo que venir un hombre de carne y hueso a explicarle el Evangelio del reino. En un segundo lo entendió. En un segundo comprendió que era de Cristo que se hablaba en el profeta Isaías. En un segundo entendió que él debía ser bautizado en las aguas. Y va buscando, y se tropieza con un río. Y de una vez le dice, pero aquí hay agua. ¿Qué usted cree? Si me bautiza, ¿qué me impide que me bauticen? Porque abrazó el mensaje. Yo le digo a los nuevos creyentes, lo único que usted tiene que hacer para ser salvo es creer en Cristo. Y lo ven como muy sencillo. ¿Y qué me impide a mí el bautismo? Bueno, no. Si tú crees de todo corazón. Pues, no. Ahí sí que no hay problema. Yo creo en Jesús como el Hijo del Dios viviente. Óyeme, una parada inmediata. No, pues si es así, tú puedes ser bautizado. Yo tengo una pregunta tonta. ¿Y con qué ropa se bautizó ese funcionario? Él tenía ropa, una bata que le ponen a los nuevos convertidos. Tenía la bata de bautismo. O tenía una ropita de trabajar. Ese es el único que le pasó como Naamán el sirio, que entró a las aguas con todo y las estrellas de general. Yo no sé si hay alguien que sabe la historia de Naamán el sirio. El único que con la ropa de general tuvo que sumergirse 7 veces, Naamán el sirio, para salud de su lepra. Ahora hay un hombre funcionario de Etiopía, pero frente al bautismo, valoró más el bautismo que su jerarquía como funcionario. Se le olvidó que no había ropa de bautizarse porque él mismo fue que vio el agua. Ya él le sabe que el bautismo es con agua. Yo estoy listo para bautizarme. Ahora mismo, si usted puede, yo estoy dispuesto. Mire, yo creo que después de oír este mensaje hay gente que debieran salir de aquí diciéndole, pastor, bautíceme ahora mismo. Esta tarde bautíceme. Porque yo he entendido el Evangelio del Reino. Hasta que la persona no entiende el Evangelio del Reino, no entiende que tiene que bautizarse. Hasta que la persona no entiende esto, no puede entender que no se puede quedar en la iglesia. Pasa el tiempo disimuladamente. No, ya necesito ser bautizado en las aguas por un hombre. No es que estoy lleno del Espíritu, no es que estoy lleno de la presencia, no es que yo me esfuerzo en servir a Dios, no es que he caminado 4,000 y pico de kilómetros y 4,000 y pico más. Estamos hablando de una distancia descabellada para ir a adorar a Jehová Dios. Y hoy hay personas que si caminan un poquitico, que si les cogió un poquitico de agua, vienen tristes a la iglesia. Se sienten muy mal. 4,048.6 metros. 1 kilómetro son 1,000 metros. 44,000 por 1,000. 4,000 por 1,000. ¿Tú sabes cómo se multiplica eso? Coge al 4 y ponle 3 ceros. ¿Ya lo multiplicaste?
4.048 kilómetros para ida y 4.048 kilómetros de regreso, y tú estás triste porque viniste de allí mismo. Una pregunta: le dieron una oportunidad a ese hombre allá en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, que solo ministran los sumos sacerdotes, los levitas. Le dieron una oportunidad a ese hombre, le prestaron el micrófono para que hablara. Si alguien está vivo y conoce a Israel, sabe que no le dijeron media palabra. Lo tomaron en cuenta para decir: aquí está un etíope que vino de muy lejos para alabar a Dios en un culto judío, que los judíos ellos mismos se tienen de confianza uno con otro a la hora de alabar a Dios. Le prestaron el micrófono, lo llamaron por la lista, le dijeron: póngase de pie, funcionario, que usted viene de muy lejos. ¡Ay, santo! Mira cómo me pongo. No le dijeron nada. Yo por sospecha creo que Dios le está hablando aunque sea una sola persona. No lo llamaron, no lo felicitaron, no hablaron de sus kilómetros. Sigue. Tú sabías que él tenía ese libro. Lo compró ese día, no sé, yo sé que él va leyendo en él. Yo sé que él va leyendo. Entonces, mi revelación que recibo del Señor es esta. Por viaje que tú ves una gente dando a la iglesia, por sacrificio que haga en este camino, por muchas veces que tenga la Biblia, por muchos años que la haya leído, yo he oído personas que han leído la Biblia más de 20 veces. El que más la ha leído, que yo lo he oído mencionar, la leyó 50 veces de Génesis a Apocalipsis. El que más ha leído la Biblia de las personas que yo he escuchado, la leyó 50 veces. He oído pastores que delante de mí me han dicho: yo la he leído 10 veces. Otros la han leído. No me diga las veces que la ha leído. Quiero saber si tú puedes responder si entiende lo que ha leído. Eso es lo único que yo quiero saber. Esa persona que está en las redes, que le dicen el teólogo, que hasta donde yo entiendo está sufriendo de los nervios y sus palabras van y vienen como la onda del mar. Se dice que ese señor estuvo preso 7 años en la cárcel. Lo dijo él oyéndolo yo. Y en esos 7 años leyó la Biblia 50 veces. Pero mi pregunta es: ¿y él entiende lo que leyó? Si él entendiera lo que leyó, no dijera lo que él dice del catolicismo. ¿Cuántos años tú tienes leyendo el libro de Dios? Pero tú entiendes lo que has leído. La primera señal que existe del que ha entendido el libro de Dios es que cada día más se preocupa porque alguien le explique ese libro. Esa es la primera señal. Saber que yo leo el libro, pero necesito un maestro de la escritura para que me explique el libro de Dios. Pues nada. Una pregunta sencilla a uno que leía el libro de Dios y que el Espíritu Santo de Dios estaba de por medio en el asunto. Por cuanto es el Espíritu Santo de Dios que le dice a Felipe: váyase, por ahí va a pasar. No le dijo que iba a pasar nadie. Ese camino es desierto, váyase por ahí. Y Felipe obedeció y se fue. ¿Cuántos maestros no quieren ir a dar clases donde hay poca gente? Porque solamente quieren dar clases y exhibirse donde haya un buen escenario.
Ese hombre fue maestro con un solo y lo mandaron a dar clases donde no había nadie. Váyase por el camino desierto, váyase para allá. Si es el Espíritu Santo de Dios, váyase donde Dios le diga que se vaya. Porque el maestro que le estaba explicando al etíope, él sí entendía la Escritura. Por eso, por entender la Escritura y entender al Espíritu Santo, por eso se fue por allá solo. Por eso se fue por donde el Espíritu Santo le habló. Porque el que lee la Escritura y entiende al Espíritu Santo no busca lógica en el Evangelio. En el Evangelio no hay lógica. Se lo he dicho una y otra vez. En el camino de Dios las cosas no son lógicas, son teológicas. Pero ¿cómo es posible que un maestro lo van a mandar por un sitio que no hay gente? No, sin engañarlo, el Espíritu Santo de Dios le dijo, váyase por ese camino. Ese camino es desierto. Para que esté convencido que te está mandando el Espíritu Santo, váyase. Y como él entendía las Escrituras, se fue por el camino desierto. Y ahora entonces sucede que el Espíritu Santo de Dios le dice la segunda parte. Acércate a ese carro. Se acercó a ese carro. Y esa pregunta viene del Espíritu Santo. Y ese hombre terminó evangelizado y bautizado el mismo día. Y siguió caminando rumbo a Etiopía. Él llegó seco a Etiopía. Pero se bautizó con la misma ropa. ¿Tú sabes qué quiere dejar dicho eso? Las oportunidades en Dios no se dejan pasar. Las oportunidades en Dios se le echan mano hoy mismo. Si la bendición de Dios está frente a mí, hoy mismo yo la quiero. Hay personas que esperan un tiempecito. Yo le voy a preguntar a Dios a ver si le echo mano. Yo voy a preguntarle a Dios a ver si Dios quiere que yo eche mano de esa bendición. Bueno, yo le voy a poner una señal a Dios. Si Felipe tiene alguna ropa ahí y me la presta, ahí yo sé que Dios quiere que yo me bautice hoy. ¿Tú crees que es así? Ni Felipe habló de ropa, ni el etíope. Aquí lo que hay es agua. Y donde hay agua y hay uno que se quiere bautizar, está todo resuelto. Si cree en Cristo, ¿tú crees en Cristo de todo corazón? Sí. Entonces, ¿qué te está impidiendo el bautismo? Métele mano desde hoy a lo que está en el medio que te impide el bautismo. Pero tú entiendes lo que lees. Tú entiendes el Evangelio. Y si tú entiendes el Evangelio, ¿por qué tú eres tan cabezón? Es una pregunta también, pero yo no me llamo Felipe. ¿Entiendes lo que está leyendo? Y si tú entiendes el Evangelio, ¿por qué tú vives tan lejos de lo que está leyendo todos los días? ¿Por qué no divorciamos de lo que leemos? Si tú entiendes el Evangelio, ¿por qué da tanto trabajo que vivamos lo que leemos? Si vamos al matrimonio, no entendemos el matrimonio. Si vamos al dinero, no entendemos el dinero. Si vamos a donde sea, no lo entendemos. Oye, el problema del hombre es que logra entender lo que Dios le dice. En la Biblia hay un hombre que tenía sus oídos muy buenos. Era un hombre joven, sano, llamado Samuel. Se crió en el templo. Y ahora una voz lo está llamando por su nombre. Y él se va donde estaba acostumbrado rutinariamente todos los días. Donde el sacerdote de Dios, que se llamaba Elí, es que él no conocía más nada. Estaba dando vueltas en el mismo pantano. Y la voz de Dios llega a sus oídos y él no notó ninguna diferencia. ¿Por qué notó ninguna diferencia? Nada más había oído la voz de Elí. Es que hasta que tú no oigas la voz de Jehová no te vas a dar cuenta que esa voz es diferente. Pero aquí estamos en lo mismo y con esto terminamos. ¿Y quién le explicó a Samuel
que era la voz de Dios. ¿Un ángel o un hombre? Un hombre, y no bien delante de Dios. Para que tú sepas que la voz de Dios puede venir a tu vida a través de un asna, a través de un animal de carga. Cuando Dios quiere hablarte, una burra de carga te habla y le habla al profeta de Dios. No menosprecies la voz de Dios, trata de entenderla y Dios te hablará con quien Él quiera. El problema es que Él entienda. Nunca se pensó que un animal de carga le iba a ministrar la voz de Dios a ese profeta. Pero lo que hay es que entender la voz de Dios. Si no hubiese sido por esa burra de carga, hoy mismo te mataba yo, le dijo el ángel de Jehová. ¿Y tú sabes quién es el ángel de Jehová? Tú no sabes. Te voy a decir, no es por la cantidad de alas. El ángel de Jehová es Cristo. El ángel de Jehová es Cristo. ¿Tú sabes por qué el ángel de Jehová es Cristo? Porque los ángeles no reciben adoración y el ángel de Jehová recibe la adoración. El ángel de Jehová es Cristo y por la administración de una burra de carga, Balaán salvó su vida. El hombre de Dios, mal delante de Dios, le enseñó a Samuel a conocer la voz de Dios. Y la voz de Dios llegó a los oídos de Samuel, parecido al caso del etíope, pero él no la conocía. 3 veces la misma voz y no vio nada diferente. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Hasta que yo no entienda la voz de Dios en este camino del Evangelio, no hay esperanza para mí. Estaré confundido, estaré poniendo lo que es de Cristo, que es el profeta Isaías. No es Isaías. Pero es que aquí no mienta Cristo por ningún lado, no lo mienta para ti. Los hombres que Dios escogió le dice quién es ese, si es Isaías o si es Cristo. Ahí es donde está la diferencia. Esos hombres que Dios escogió saben que Isaías no habla de él mismo, sino de Cristo. ¿Y por qué yo no puedo saberlo? Pregúntaselo a Dios. Efesios 4:11. Todos los hombres y mujeres de Dios deben saber que el don y el ministerio de maestro de las Sagradas Escrituras es constituido por Jesús de Nazaret para edificación del cuerpo de Cristo. Que es lo único que tú tienes que averiguar, si tú eres cuerpo de Cristo o si no lo eres. Y después que esto suceda, se te hará fácil entender lo que lees. Capítulo leído, tanto, pero entendiste lo que lees. ¿Lo entendiste? Yo termino con estas palabras. En mi experiencia personal con Dios y con las Sagradas Escrituras, no soy un lector de muchos capítulos. No es mi preocupación leer mucho. Mi preocupación es leer un poquitito y que yo entienda lo que leí. Yo no estoy en contra del que lee, no. Ojalá lea la Biblia mientras esté vivo todos los días, que la lea entera. Pero lo poco que conozco del camino de Dios, no es leyéndola mucho, es llorando para que su misericordia me permita entender qué es lo que yo leí. ¿Entiendes lo que lees? Hay que tratar de entender la voz de Dios. Y la va a escuchar a través del libro de Dios, a través de un animal de carga, a través de la persona más insignificante. Pero cuando entiendas la voz de Dios, nuestra actitud de servirle a Dios será diferente. 4.048 kilómetros
3.6 metros de Etiopía a Jerusalén para venir a adorar a Jehová, y no le dieron oportunidad ni lo tomaron en cuenta. Y tú vienes de más cerca y hay que andar de brinquito contigo. Funcionario, yo no sé de quién, porque este era de la reina de Etiopía, yo no sé de quién tú eres funcionario. Ay, santo, mira cómo me pongo. Póngase de pie en esta hora.